Ya, chicos, chicas, para efecto de esta nueva grabación, reitero el objetivo que en la primera parte de esta sesión estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, en esta construcción del mapa conceptual que está proyectado en la pantalla. Ahora vamos a proceder a comentar y a explicar cada uno de los puntos, ¿no es cierto?, con una breve caracterización que les permita, ¿no es cierto?, ir facilitando su estudio de cara a la actividad evaluada de la próxima semana, ¿sí? Bien, entonces, ya, lo primero que tenemos acá es el cambio en la mentalidad del ser humano moderno, ¿no? Donde podemos comentar, ¿no es cierto?, la aparición del humanismo y el cambio desde un paradigma teocentrista hacia un paradigma antropocentrista, ¿sí? Eso es bien interesante entenderlo porque hay un cambio. Voy a insertar un cuadro de texto. En letras más chiquititas. Mentalidad. Cambio de paradigma en la cosmovisión. Oh, está muy chiquitito, chiquillos. Ya, pero se lo voy a ir dictando, ¿sí? Antonia. De negro, chuta. A ver, desconéctate y conéctate nuevamente para ver que no tengas problemas. Sí, porque a veces de repente la conexión se cae e impide ver el compartimiento de pantalla que estoy realizando. ¿Sí? Te permite el acceso de inmediato. Coméntenle a Ashley que la autoricé a ingresar hace rato, pero al parecer ella está con problema de conectividad. No ha podido ingresar. Martín Alarcón también. Ya. Entonces aquí tenía cambio de paradigma. Cambio de paradigma en la cosmovisión desde el teocentrismo hacia el antropocentrismo. Profe, ¿Sí? profe, El va a antropocentrismo dictar hacía las breves referencia definiciones. a esta cosmovisión donde el ser humano iba a volver a ser, ¿no es cierto?, este centro inspirador de la vida artística, de la vida religiosa y de la vida cultural, ¿sí? Entonces es bien interesante entender este cambio de paradigma porque la religión ya va a empezar a tener una situación o vamos a entrar en un proceso de secularización donde va a ir adquiriendo cada vez menos importancia el punto de vista religioso. Profe, profe, Ashley está con muchos problemas con conectividad. Alguien que le comente, por favor, que lo autoricé, pero no sigue sin poder entrar. Por último, después que revise el video de la clase, que seguramente van a estar subiendo a YouTube pronto. Bien, entonces tenemos que este cambio de paradigma de la cosmovisión, desde el teocentrismo hacia el antropocentrismo, va a ser el principal elemento en el cambio de mentalidad del ser humano. ¿Por qué? Porque este cambio de la mentalidad desde el teocentrismo, recuerden que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que Dios era el centro de la vida, ¿no es cierto? El principal ente que rige, ¿no es cierto?, la existencia, etc. Entonces todo pasaba por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte, ¿sí? Regulaba la vida pública, la vida política, la vida social, cultural, etc. ¿Sí? Entonces hay que tener en consideración que con la aparición del humanismo, el ser humano va a recobrar, a retomar, ¿no es cierto?, un lugar importantísimo dentro de la vida, eh, pasando hacia un paradigma antropocentrista y después hacia una cultura, o más bien hacia unas expresiones culturales que se van a reflejar en el antropocentrismo. Recuerden que el humanismo también iba a ser definido como
esta suerte de dimensión intelectual del Renacimiento, ¿sí? Ya. Después cuando hablamos del Renacimiento, hay que referirse a esta corriente artística con características bien particulares, ¿sí? El Renacimiento lo vamos a definir como una corriente artística que va a tener por objetivo, ¿no es cierto?, plantear al ser humano, el de carácter antropocéntrico, que busca la belleza, ¿no es cierto?, retoma motivos del mundo de la antigüedad clásica. Juan Diego, cuéntame. Profe, ¿Aló, Juan Diego? ¿va a dictar lo que vendría siendo las breves descripciones o Juan Diego, no lo escucho. simplemente solo va a ponerlas y no Está las va a tu dictar? micrófono desactivado, pero no te logro escuchar. Ay, Hay que reiniciar el audio. que si va a Juan Diego, dictar, te escucho. que si va a dictar, Sí, veo que tienes la mano levantada, pero activé tu audio. ¿Puedes hablar? sí. Escríbeme, Juan Diego, porque no logro escucharte. Pero si tengo el micrófono activado, Ya, a ver, entonces, tenemos que esta corriente artística, ¿no es cierto?, tiene características bien particulares, de las cuales me interesa destacar el carácter antropocéntrico, los motivos clásicos me refiero, ¿no es cierto?, a los motivos propios de Grecia y Roma, de la cultura greco-latina, de la antigüedad clásica. Después, hablamos también de la relación con la naturaleza y el ideal de belleza que busca representar, ¿sí? Ah, para indicar dónde da tal cosa. Estoy poniendo al lado Juan Diego, pero le voy a poner flechitas, ¿sí? Después le pongo flechitas para que quede más claro. O no, lo voy a poner al tiro. Insertar flecha. Oh, Antonio sigue viendo negro. Chuta, a ver, dejar de compartir tu pantalla. Ya. Ahora voy a volver a compartir pantalla para ver si se puede solucionar ese tema. ¿Sí? Compartir pantalla, PowerPoint. Ya, ahora sí, Antonia, cuéntame, a lo mejor te sirvió esa reactivación. Hoy sigue igual. Entonces no sé, porque el resto me ve bien. Entonces seguramente debe ser algo de tu computador o tu dispositivo. ¿Ya? De todas formas voy a subir la clase, voy a subir el material para que después puedas ponerte al día. ¿Sí? Bien, entonces hablamos de esta corriente artística de carácter antropocéntrico que retoma motivos clásicos, que refleja, ¿no es cierto?, una nueva relación con la naturaleza, busca el ideal de belleza, etcétera. ¿Sí? De aquí me interesa que recuerden las características del Renacimiento. Después, cuando hablamos de la imprenta, cuando hablamos de la imprenta, ¿no es cierto?, nos referimos al impacto cultural que va a producir, ¿no es cierto?, la imprenta de tipo móvil, ¿sí? La masificación de la cultura y de las ideas ilustradas o de la idea reformista. Mm, Perdón, ahora sí. Entonces, la masificación de la cultura va a ser un elemento súper relevante dentro de la imprenta de tipo móvil, porque va a permitir masificar, ¿no es cierto?, ideas científicas, ideas reformistas, etc. Entonces, la masificación de la cultura va a permitir
que rápidamente se difundan mensajes, se traduzca, por ejemplo, la Biblia, etcétera, ¿sí? Y aquí insertar la flechita. En las tecnologías y las ciencias también hay que conversar o que hay que recordar este tema de que la explicación científica, desarrollo de la explicación científica de la naturaleza. Sí, aquí van a surgir ciencias como la física, la química, la astronomía, que van a explicar los fenómenos naturales desde un punto de vista cientificista, ¿sí? Se va a crear, ¿no es cierto?, el método científico, que también es bastante relevante. Se crea el método científico, ¿sí? Como dentro de los principales avances científicos que hay que comentar. Bien. Después de las reformas religiosas, que también le dedicamos harto tiempo, conversamos respecto a la idea de entender la ruptura de la unidad política religiosa europea a través de Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Y la respuesta de la Iglesia Católica va a venir con la Contrarreforma, con el Concilio de Trento. Ahí tengo un chat, a ver. Bueno, Juan Andrés, gracias. Sí, entonces es relevante comprender esta idea del desarrollo de las ideas reformistas a partir de las propuestas de Martín Lutero, de esta predestinación que plantea Juan Calvino y la separación que va a generar Enrique VIII con la Iglesia Católica al crear la Iglesia Anglicana, ¿sí? Eso estaba en la guía 4, creo. Después, en las transformaciones geográficas, trabajamos bastante con el tema de los mapas, donde le echamos un vistazo a estas ideas del cambio, la exploración de nuevas rutas comerciales, tras la caída de Constantinopla. ¿Ya? Nuevas rutas comerciales tras la caída de Constantinopla y el encuentro de dos mundos. Eso es lo más relevante, ¿sí? El descubrimiento del continente americano y la apertura de nuevas rutas comerciales que va a finalmente delimitar de forma correcta las costas africanas. Se va a plantear, ¿no es cierto?, esta ampliación del mundo conocido. Ya, el Estado moderno, como otra transformación, tenía que ver con esta concentración del poder absoluto en la figura del rey. ¿Sí? En las monarquías.
porque los antiguos señores feudales van a ceder su territorio, van a ceder, ¿no es cierto?, su dominio a cambio de el puesto de nobles. Bien. Y finalmente, el cambio económico hacía referencia del mercantilismo a la definición que es la acumulación de metales preciosos. Bien. Ahí sí, entonces ahí tenemos finalmente la acumulación de metales preciosos como la definición basal de lo que va a ser el mercantilismo, ¿sí? Ahora en la economía, o la principal preocupación de la economía, se va a traducir a través de la acumulación de metales preciosos, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Sí. Estefanía me dice que terminó, seca. Ya. Esta característica es bien breve porque evidentemente es un resumen, ¿sí? El resumen no jamás va a llevar una caracterización completa tan detallada como lo que vamos a ver en clases, ¿sí? Entonces, sí me interesa que estos elementos queden claros de acuerdo al impacto principalmente que van a generar, ¿no es cierto?, estas transformaciones del mundo medieval hacia el mundo moderno, ¿sí? Así que eso. ¿Hay alguna duda? Bien. Vayan confirmando cuando vayan terminando de copiar el mapa conceptual, por favor, para ir teniendo más o menos en cuenta quienes ya están casi listos.
Bien, Eric, Rodrigo, ¿están listos? Maravilloso. Joaquín dice que ya terminó, perfecto. Uy, el gobierno está entregando nuevas cifras del COVID. Voy a subir un poquito de volumen. Maxi, sí. Jesús también me dice está listo, José también. Hay actualización de la cifra del COVID. Fernanda, bien, eso es. Don Felipe, ¿qué tal? Oye, Lucas no se conectó hoy. Martín Alarcón y Ashley Donaire estuvieron con problemas de conectividad mucho rato. Ah, Ashley está conectada. Bien. La Martina todavía no puede ingresar. Ahí está Lucas. Lo invoqué. Ya, bien. Para los que se vienen sumando muy tarde, Don Lucas principalmente, traten de sacar una foto a este cuadro conceptual para que Profe, espere que me puedan falta una. copiarlo en su cuaderno y eso le va a facilitar, ¿no es cierto?, a modo de resumen, el trabajo en la guía evaluada, ¿sí? Profe, espere que me falta una. Camila Valdés está lista también, excelente. Vamos terminando con el nuevo conceptual. Ashley. Bien. Alondra. ¿Le falta un poquito? Profe. Y lo otro de la Edad Alondra me Media. dice que ya terminó. Genial. Génesis igual. Profe, lo de la Edad Media. Profe. Ya, chiquillos, entonces, insisto, para recapitular el tema o el objetivo del trabajo de hoy. Juan Diego, cuéntame. Y lo de la Edad Media. Juan Diego, no te escucho. A ver, dame un segundo. ¿Y qué hay Ahora de lo sí, de la ahí Edad está Media? iniciado el audio. ¿Qué hay de lo de la Edad Media? Ahora sí. La Edad Media. No, pues la Edad Media no es relevante porque en la Edad Media lo que me interesa es que se entienda, ¿no es cierto?, el contexto previo, a lo que había previamente, porque el objetivo de octavo básico es estudiar precisamente las transformaciones modernas. Si no, tendríamos que tomarnos otra unidad para la Edad Media.
O sea que no se debe de rellenar No, una no, breve descripción. no para nada. Solo pongo el título y ya está en esa sección. Sí. Maximiliano me hace una muy buena pregunta. ¿Cuándo voy a enviar la guía 6 y cuánto va a ser el plazo? A ver, seguramente la guía 6 se la voy a presentar yo el próximo martes y estoy pensando si establezco una modalidad de trabajo de una semana seguramente. Yo creo que va a tener esa lógica. Eh, Así que tengo que enviarla obviamente a UTP primero para que la aprueben, siguiendo la lógica, ¿no es cierto?, de la evaluación a distancia. Y luego se las presentaré a ustedes en caso que me den el visto bueno, para que el día martes 2 de junio puedan empezar a trabajar y la entreguen el día martes 9 de junio. Pero en ningún caso se los voy a enviar esta semana. ¿Ya? Bien, ¿estamos listos, chiquillos? Porque me quedan 5 minutitos en Zoom. Ahí voy a revisar una vista panorámica general. Ya, levanten el de... Profe, Cuéntame, ¿te falta un poquito? sí, lo de la Edad Media. Bueno, vuelvo a ubicarlo. Profe, Juan Diego, cuéntame. ¿qué dice lo que está abajo? En lo Economía último. autárquica, agrícola. Listo, profe. Ya, genial. ¿Estamos listos entonces? Ya, a ver, entonces cierro la pantalla. Deja de compartir pantalla. Ya, la próxima semana, entonces, para reiterar la instrucción, después del repaso que hicimos hoy día, que volvimos a conversar, ¿no es cierto?, en torno a hartos conceptos relevantes que trabajamos durante esta unidad, la próxima semana seguramente en clase les voy a presentar la guía de trabajo para que tengan, ¿no es cierto?, más o menos claras las instrucciones,
leerla en conjunto, ver si hay dudas o consultas. Y después ya seguramente vamos a empezar a perfilar la segunda unidad con una breve introducción. Y ahí les voy a enviar, ¿no es cierto? Les voy a subir el material para que puedan trabajar en esta guía evaluada durante una semana aproximadamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, chiquillos, entonces les mando un abrazo, que estén súper bien. Voy a subir esta clase, les voy a subir el material a el portal de las guías y el portal de los videos. ¿Sí? Que estén súper bien. Les mando un abrazo. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Bueno.